La abuela volvió a preguntarle a Maya, ¿mi abuela? Pero esto fue una especie de error. Mi abuela murió hace mucho tiempo. La voz en el teléfono era impasible y seca. No hay error aquí, Valentina Georgievna. ¿De verdad, tienes una tía abuela paterna? No por sangre, tu tío abuelo Sergei Stanislavovich era su esposo. Sin embargo, murió hace 15 años. De esta manera, Valentina Georgievna se quedó sola. No tiene otros parientes excepto tú. Eso significa. La niña murmuró, ¿y cómo puedo verla? Escribe la dirección. Maya rápidamente encontró un cuaderno y un lápiz. Así es como, Maya Mikhailovna. Nos gustaría que pudieras ver a tu abuela antes de que muera. Ella se está muriendo. Esa vejez está con ella, querida Maya Mikhailovna. Solo la vejez date prisa, el caso de Valentina Georgievna. El final puede llegar en cualquier momento. El hospicio estaba ubicado en una zona tranquila rodeada de enormes árboles en el parque. El edificio blanco se destacaba brillantemente entre los árboles densamente plantados. Algunos pacientes caminaban solos por los callejones, otros eran llevados en sillas de ruedas por jóvenes sonrientes con uniformes brillantes. Algunos caminaban apoyados en muletas y también eran inusualmente seguidos por gente brillante. Hablaron de algo en voz baja con sus pupilos y se rieron. Pero, de hecho, se aseguraron de que nadie tropezara repentinamente, perdiendo el equilibrio para no rodar, tropezando con una silla de ruedas que sobresalía del suelo. Deben haber sido los camilleros o el equipo médico. Por alguna razón, pensé que parecían ángeles. Del mismo modo, protegen a las personas encomendadas a su cuidado. En la puerta del hospicio, la niña ya esperaba a la enfermera de mediana edad, una mujer de rostro amable y voz cariñosa. Ella tocó mi mano. Antes de verte con Valentina Georgievna, tengo que decirte algo. Antes que nada, debes saber que tu pariente. Pero entiendes, a su edad, no tengo nada. No se sabe su edad, interrumpió la mía. No sabía en absoluto que tengo parientes. Mis padres. El médico desconocido permaneció de pie frente a Maya y no mostró prisa por presentarse. La estudió detenidamente mientras ella se sentaba con los codos sobre la mesa y la barbilla sobre los dedos entrelazados. Bajo su mirada, Maya se sentía como un ratón observado por un médico conejillo de Indias. Él la miró en silencio como si se estuviera preguntando qué haría ahora, esperando una reacción a su inacción. La chica finalmente se acercó y se sentó en una silla de visitas. No me ofreciste sentarme, dijo, sonriendo ampliamente. Así que no me importa. El doctor sonrió, pero el prolongado silencio fue interrumpido por la reacción que recibió. No estaba claro si estaba complacido con ella o viceversa. Se refiere a usted, Maya Mikhailovna Selesneva, dijo el médico. Honestamente, no esperaba que vinieras. Maya miró al hombre cansado y no pudo entender si le estaba reprochando o solo estaba pensando en voz alta. Recibí una llamada, dijo. Vine. No sabía nada sobre el hecho de que tengo parientes. Bueno, mi Mikhailovna, dijo el médico. Ponte cómodo. Tenemos una larga conversación por delante. Se quitó las gafas, se masajeó el puente de la nariz y parpadeó rápidamente varias veces. Disculpe, he estado de servicio por segundo día. ¿Sabe que no hay nadie para trabajar? Después de todo, ¿cómo conseguir un trabajo aquí? Una persona en 1 o 2 meses escribe una carta de renuncia. ¿Pequeña paga?, preguntó Maya con simpatía. El médico sonrió. No, pagan aquí mismo. Excelente. Pero somos un hospital inusual. De hecho, en un hospital ordinario, la gente se recupera. El doctor viene al hospicio. No todos pueden soportar trabajar en un lugar así. Esta es una situación grave. Prueba para la psique humana. ¿Quieres café? Estaba a punto de animarme un poco. ¿Puedo servirte un poco? No me negaré, asintió la chica. Por cierto, no sé tu nombre. Mi nombre es Iván Alexeyevich. ¿Te gustan las galletas? A Maya le encanta, respondió ella. Inmediatamente, apareció sobre la mesa una caja de hojalata llena hasta el borde con finas galletas de encaje, dulces y rodajas de naranjas secas. Una pequeña debilidad del personal local,
sonrió Iván Alexeyevich, poniendo una taza de café frente a la niña. Aquí todos amamos mucho los dulces. No es fácil para nosotros, ni siquiera para los médicos. Aunque se crea que el cinismo profesional nos salva, también somos personas y muchas veces nos preocupamos por los enfermos. Y los dulces afectan a los llamados. Perdí a mi madre cuando aún no tenía 5 años. Crecí con mi abuela, la madre de mi madre, pero ella falleció cuando cumplí 14 años. Luego fui a un orfanato. La enfermera suspiró y me dijo, hablar con su médico. Déjame despedirte. Él le contará toda la historia. El médico estaba sentado a la mesa, hojeando el historial médico de alguien, y de vez en cuando lo movía en sus pantuflas para frotarse los ojos. Cuando entró la enfermera, apenas levantó la vista y dijo, estoy ocupado, Lisa. ¿Algo urgente para verte? ¿Un visitante? ¿Un pariente de nuestra Valentina Georgievna? La enfermera miró a su alrededor e hizo un gesto para que Maya entrara. Gracias, Lisa. Puedes dejarnos. Yo mismo te contaré todo. La enfermera se fue en silencio, y la niña se enfrentó a una prueba seria para la psique humana. ¿Quieres café? Estaba a punto de animarme un poco. ¿Puedo servirte un poco? La chica asintió. Por cierto, no sé tu nombre. Mi nombre es Iván Alexeyevich. ¿Te gustan las galletas, Maya? Me encantan, respondió Maya. Inmediatamente, apareció sobre la mesa una caja de hojalata llena hasta el borde con finas galletas de encaje, dulces y rodajas de naranjas secas. Personal local, sonrió Iván Alexeyevich, poniendo una taza de café frente a la niña. A todos nos gustan mucho los dulces aquí. No es fácil para nosotros, ni siquiera para los médicos. Aunque se cree que el cinismo profesional nos salva, también somos personas y muchas veces nos preocupamos por los enfermos. Los dulces afectan el llamado centro del placer en el cerebro. Ayuda a reducir el estrés y las comodidades. Aunque, por supuesto, esto es perjudicial. También compro dulces para mí cuando estoy de mal humor. Maya admitió que los dulces, especialmente el chocolate, la ayudaron cuando se sentía deprimida. No pudo evitar pensar que este lindo y cansado doctor no solo le estaba hablando en abstracto. No parecía un amante de las conversaciones triviales. Más bien, estaba tratando de establecer contacto con ella para que se relajara y comenzara a confiar en él. Esto es, por alguna razón, necesario. Me pregunto por qué. Tarde o temprano, lo averiguaré, se dijo la niña. Tomó las galletas y las puso al lado de su taza. Bueno, dijo Iván Alexeyevich con placer desde su café, yo no sé nada. Entonces será más difícil. Lo que pasa es que nosotros mismos, en cierta confusión, Valentina Georgievna. Valentina Georgievna ha pasado los últimos años en un hogar de ancianos debido a una cadena de trágicos accidentes. No tenía hijos ni otros familiares que estuvieran dispuestos a cuidarla, y los estafadores se aprovecharon de ella. Las personas mayores, especialmente las que se sienten solas, suelen ser ingenuas y el aislamiento social exacerba esta vulnerabilidad. Como resultado, Valentina perdió su casa y terminó en una casa de beneficencia. Cuando Iván Alexeyevich preguntó sobre las condiciones en esta institución, su voz tenía una ligera presión. Creemos que estas condiciones nublaron aún más la mente de la anciana. Sin embargo, algo sorprendente sucedió hace apenas una semana. Valentina se enteró de su familia y contactó a Iván Alexeyevich, aunque no fue fácil encontrarlo. Su rastro se perdió después de que terminó en un orfanato. Iván Alexeyevich entiende lo inusual que es este paciente. Las personas que acuden a la residencia de ancianos suelen ser pagadas por familiares o filántropos, pero estos últimos intentan no quedarse en la sombra. En este caso, la incertidumbre es total. Iván Alexeyevich no sabe el nombre del misterioso patrón de Valentina. Él solo está contando su historia, aunque teme que las historias reales solo las conozca Valentina. La segunda circunstancia inusual es que Valentina suele hablar en sueños. Aparentemente, sueña con una trama repetitiva y repite el nombre de su esposo, Erich. Erich es un nombre alemán, como sin duda sabe Iván Alexeyevich. Es poco probable que Erich sea uno de los vecinos o amigos de Valentina. Debe estar soñando con algún tipo de alemán. La guerra encontró a Valentina siendo una niña muy pequeña,
por lo que todo podría atribuirse a recuerdos traumáticos. Pero la forma en que se dirige a Erich es extraña. Ella le habla suavemente, como si fuera un viejo amigo. Maya de repente se enojó y dijo que Valentina no era ella misma. Iván Alexeyevich se pregunta por qué deberían pensar en lo que sueña una anciana loca, sobre todo porque no saben quién es Erich. Un soldado podría ser cualquiera, por ejemplo, un perro amado. Los perros a menudo reciben nombres o apodos extranjeros como Kurt, Guy y Erich. Tal vez tenía un perro, pero en ese caso, no le hablaría a un perro en alemán. Publicó su EUT y el médico sonrió. Pensó la chica, mirando la extraña expresión en el rostro del doctor. Qué extraña sonrisa tenía, como si la hubiera olvidado. Olvidé quitármelo de la cara, y mis labios sonríen tan ridículamente, solo mis labios y mis ojos están duros, como si estuvieran regañando, continuó el médico. Y la tercera rareza que tengo que contarles es que Valentina Georgievna trajo consigo varios álbumes de fotos. Probablemente les tiene mucho cariño. No hay nada especial allí, solo crónicas cotidianas y ordinarias. Muchas fotografías de su esposo desde el nacimiento hasta la muerte. Muerte, fotos de la boda, pero fotografías de ella misma, me refiero a su vida antes del matrimonio, sus padres están completamente ausentes. Esto también es bastante inusual, ¿no? Pero si la guerra atrapó a mi pariente, una niña, entonces resulta que ella nació al principio, como máximo a mediados de los años 20. Entonces las sesiones de fotos no eran tan populares como lo son ahora, pero la gente todavía tiene algunas fotos. Por lo general, son suaves, nuevamente en la voz del médico. ¿Quieres?, preguntó bruscamente Maya. El médico se encogió de hombros para hacerle saber, no tengo idea de si podrás entablar amistad con tu abuela, pero tal vez ayudes a arrojar luz sobre su pasado. Tal vez ella tenga familiares en Alemania o amigos que puedan recordar. Ella. ¿Por qué harías esto?, preguntó Maya, desconfiada de esta conversación. A ella no le gustaba este doctor. La anciana ocultaba algo. Según él, ella no duraría mucho, sí, además, con la mente confusa, pero estaba pagada. Entonces, ¿por qué son estas búsquedas de familiares o amigos? No espera que se la lleven de aquí o que le devuelvan la claridad mental. Entonces, ¿cuál es el problema? Iván Alexeyevich se frotó el puente de la nariz. ¿Ves, Maya Mikhailovna? La vejez solitaria es lo más terrible cuando no queda un solo testigo de tu pasado cerca. Comenzarías a dudar más tarde si lo era o no. Para muchos, esto es lo que sirve como una especie de ímpetu para el desarrollo de la enfermedad mental. Si fuera posible encontrar a alguien que recuerde a Valentina Georgievna, alégrate, Maya, que no sabes lo que es quedarse solo en la vejez. Pero sé que está mintiendo, pensó la niña. Simplemente no entiendo por qué cuando puedo verla, preguntó secamente. El médico sonrió con bastante sinceridad esta vez. Por supuesto que puede. En este momento, yo mismo te llevaré con ella, comenzó a abrir cortésmente la puerta frente a mí. Apenas habla, advirtió Iván Alexeyevich, deteniéndose frente a la sala de la anciana. Trate de establecer contacto visual con ella para empezar y no se apresure con tales pacientes. Necesito mucha paciencia. Lo intentaré, se encogió de hombros. Buenas tardes, niña Valentina Georgievna, exclamó amablemente el médico, y el primero en entrar en la sala fue un pequeño canoso. Para prevenir el desarrollo de enfermedades mentales, si fuera posible encontrar a alguien que recuerde a Valentina Georgievna, alégrate de no saber lo que es quedarse solo en la vejez. Pero sé que estás mintiendo. La niña pensó, simplemente no entiendo por qué, cuando puedo ver. Su seca pregunta interrumpió sus pensamientos. El doctor sonrió bastante sinceramente esta vez. Por supuesto que puedes. En este momento, yo mismo te llevaré con ella, comenzó a abrir cortésmente la puerta frente a mí. Apenas habla, advirtió Iván Alexeyevich, deteniéndose frente a la sala de la anciana. Trata de establecer contacto visual con ella para empezar y no te apresures con esos pacientes. Necesito mucha paciencia. Lo intentaré, me encogí de hombros. Buenas tardes, Valentina Georgievna, exclamó amablemente la doctora, y la primera en entrar en la sala fue una viejecita canosa sentada junto a la ventana. Ni siquiera se giró al escuchar su voz. ¿Cómo nos sentimos hoy?
Iván Alexeyevich se acercó a su paciente con la misma sonrisa amistosa, pero no obtuve respuesta. Ya veo, ya veo. Nuestro estado de ánimo no es muy bueno. No da miedo. Mira cómo es. Te traje a la nieta de tu tía abuela que vino a visitarte. Maya se paró en la puerta, sin atreverse a acercarse, pero el médico dijo alegremente, y no interferiré contigo. Parecía avergonzado, como si la indiferencia de la anciana lo ofendiera. O tal vez se sintió avergonzado frente a Maya por el hecho de que el paciente ni siquiera se dignó mirarlo. El doctor salió con evidente alivio y cerró la puerta detrás de él. Maya se acercó lentamente a la ventana en la que Valentina Georgievna estaba mirando. Allá abajo, un verde parque con artemisa esmeralda, colores de cristal de botella, verde pantano y hasta azulados, aquí se recogían todas las tonalidades. Tal vez uno realmente podría mirarlos durante mucho tiempo. Por un minuto, Maya se asomó a esta abundancia de matices. La anciana no se movió. Su mirada estaba completamente vacía. Sobre esos ojos, dicen, la luz está encendida y no hay nadie en casa. Tal vez abra la ventana, sugirió Maya. Vamos a tomar un poco de aire fresco. Está demasiado cargado aquí y es saludable. Ella no respondió nada, pero Maya estaba lista para jurar que las comisuras de sus labios temblaban en una sonrisa. Mi refrescante corriente de aire irrumpió en la sala. Valentina Georgievna lo respiró con placer. La niña notó que Valentina también comenzó a respirar un poco más profundo, aunque trató de hacerlo discretamente. Esto significaba que estaba sofocante para ella. Veo que tú y yo somos similares, dijo la niña en voz baja, sin mirar a su pariente. Soy tan terca como tú. Si no quieres hablar, nadie te puede obligar. Pero podemos estar en silencio juntos. Eso también es comunicación, ¿verdad? Finalmente se volvió hacia la anciana, con la intención de guiñarle un ojo. Pero como si tropezara con una piedra, los ojos azul agua de la anciana miraron a la niña atenta y estrictamente. No, no me engañes, pensó Maya. Todo está bien con tu cabeza. Solo finges estar loco y te crees mejor que los demás. Ese tonto de Alexeich está cansado de mí, dijo claramente la anciana, con sus sonrisas idiotas, sus deseos y su curiosidad de cachorro. Más inteligente que los demás. Le guiñó un ojo a la niña, que inmediatamente pareció 20 años o más joven. Abuela idiota, dijo Maya en estado de shock. Contra su voluntad, no pudo evitar sonreír. Bueno, ¿le estás diciendo a la verdad? Digo, resopló la anciana. Esto, por cierto, es un gran lujo. Esperé mucho tiempo para vivir para verla mirar mejor por la puerta. Maya fue a la salida, miró hacia el pasillo y luego cerró la puerta. Miré por todas partes. Finalmente, Valentina Georgievna se levantó de su silla y se estiró con placer hasta que crujió. No puedes imaginar cuánto esfuerzo necesitas hacer a veces para que te dejen sola, comenzó la abuela. Mi advertencia, bueno, el doctor me dijo que estabas hablando en alemán mientras dormías, llamando a alguien Erich. Me molestó con esto. ¿Quién es Erich? ¿Quién es Erich? Sonaba como Iván Alexeyevich. Le dije que este es Remarque, Erich María Remarque, y que lo leí en el original. Maldita sea, mentí a los que entienden. Mi vieja, por supuesto, incluso levantó las manos en señal de indignación. ¿Por qué debería informar a este tipo? Siempre mete su larga nariz en todas partes. Aunque realmente leí Remarque en el original, esto no le preocupa a nadie. De repente, ella dijo, yo no. Me gustaría seguir hablando aquí todo el tiempo, pero parece que alguien puede entrar pronto. Es mejor si vamos a caminar por el parque, le pediste titubeante a la chica. Aquí no está prohibido, y todo ya es posible. Valentina Georgievna sonrió con indiferencia. Caminemos por los callejones, y fingiré ser un viejo senil. Sé cómo ir hoy, el clima es hermoso. Una brisa ligera jugaba con las hojas de los árboles, y el sol brillaba tan suavemente como si quisiera para calentar a todos después de un invierno demasiado largo y frío. El parque era solo para caminantes, pero cada par de metros había bancos cómodos si querías dar un paseo, le preguntó la abuela a Maya. Aquí no te verán. Y si alguien se vuelve de inmediato, siéntate en una silla. Caminaré cerca. Sí, tal vez más tarde, respondió Valentina Georgievna.
Es mejor sentarse en el banco y descansar. La niña se sentó obedientemente, y era difícil entender todo lo que había visto y oído hoy, pero una cosa era absolutamente segura, no se aburriría con esta nueva abuela suya. Estaba admirando el parque con los ojos y notó que su abuela la observaba de cerca, pero no lo demostró. Probablemente estaba impaciente por averiguarlo todo. Rápidamente, le pregunté a la anciana sobre qué retrató mi malentendido sobre qué más fácil. No finjas que no tienes curiosidad, respondió la niña sin mucha sinceridad. Toda persona tiene derecho a sus secretos y a su verdad. Secretos, se quejó Valentina Georgievna. Los secretos suelen ser terribles, o por lo menos desagradables, pero nadie sabe cómo cargan el alma antes de la muerte. Dicen que el arrepentimiento te permite recibir el perdón de Dios. No sé, pero el reconocimiento alivia el alma. Dejan que una persona se vaya en paz. La mía, sonrió. Pero le dirás a la abuela que es demasiado pronto para que tú y tu señorita pensadora piensen en la muerte. Sin embargo, poco después de 99 años, su anciana me interrumpió severamente, y todos los que todavía tienen al menos un poco de sentido común entienden que en esta edad, la muerte ya está respirando en la espalda de su marido, me dijo sobre esto mucho antes de su propia muerte. Mi tío abuelo le dijo a Maya. ¿Por qué no sabía nada de él? Es verdad. No encontré vivo a mi abuelo, pero mi abuela no me dijo que todavía teníamos parientes. No sabía que mi abuelo tenía un hermano, le dije. ¿Estás diciendo que mi abuela podría no haberlo sabido? La anciana suspiró. Los hermanos se pelearon hace mucho tiempo. Sucedió por mí y mi curiosidad. Miré a Valentina Georgievna. Ambos estaban enamorados de ti, le dije. Pero la anciana negó con la cabeza. No, todo fue mucho más simple pero también más complicado. Está bien, veo que ya hay una enfermera que tiene prisa por llegar a nosotros. Llévame. Vuelve en una semana, hablamos de nuevo. Y encontrarás álbumes de fotos. En mi habitación. Tómalos para ti. Puede que no viva hasta la próxima semana, así que es mejor tomarlos ahora. Cuando se acercó la enfermera, el rostro de Valentina Georgievna perdió instantáneamente toda expresión. Sacudió levemente la cabeza y tarareó una especie de canción infantil a Valentina Georgievna. Es hora de cenar, sonrió la misma dulce Edith que se encontró con Maya en la puerta. Creo que para la primera visita, se cansa muy rápido. No puede emocionarse demasiado. Puedes visitarla nuevamente en una semana. Me acordé de la petición de mi abuela. Ewan parece haber olvidado su bolso en su sala. Puedes recogerlo. Lisa asintió. No te preocupes, yo mismo llevaré a tu abuela al edificio. Afortunadamente, los álbumes de Valentina Georgievna eran pequeños y cabían perfectamente en el bolso de Maya. Nadie notó que ella los llevó a casa. Maya estaba esperando en una estufa fría y un refrigerador vacío. Cole ya estaba sentado en la cocina. Al ver a la chica, la comisura izquierda de su boca se arrastró hacia abajo y sus cejas se levantaron burlonamente. Oye, mija, dijo con un oso poco amable con un oso. Después de todo esto es amor, todo está maldito, continuó. Esto es lo que preguntó la niña sin entender que si no te amara con una tonelada, también te habrías entregado a mí. La novia en el refrigerador, el ratón se ahorcó. No hay nada para comer. Podría cocinarlo yo mismo, dijo Maya con calma. Compra lo que necesites, respondió Maya al novio de mala gana. Seguía sin soltar mis pensamientos sobre mi abuela y el hospicio, sobre esos álbumes de fotos que ella estaba ansiosa por ver. No me di cuenta de inmediato de que Cole se había estado quejando de la vida durante casi un minuto. Y cocinera, ¿qué eres? Mi princesa, cuando vengas a hacer algo, asegúrate de que todo esté listo y come honestamente. Parece que no me amas en absoluto, como si no te importara si tengo hambre o estoy lleno y no tengo dinero. No dejes de lloriquear, puedes hacerlo por mucho tiempo. Esta es una habilidad fenomenal heredada de su padre, ya que se las arreglaba para quejarse durante horas. Su récord era de hasta 10 horas con descansos para comer y dormir. Una vez calculé cuando tuve la desgracia de ir a la casa de campo de los padres de Cole para las barbacoas de mayo, desde entonces rechacé cortésmente su invitación. ¿Cuánto es eso de que no puedes aplastar los genes con el dedo? Por cierto,
¿dónde estabas? El prometido se calmó al darse cuenta de que no lo dejarían quejarse. Yo tenía que irme rápido al trabajo y encontré el mío, pero por alguna razón, ella no quería decirme nada de Koulie, al menos no ahora. Tal vez después de que se dé cuenta de todo. Es huérfana y filosófica. Nadie le enseñó a defender sus derechos. Diría que tiene un día libre y no iría a su orfanato en absoluto. Dijeron que tengo derecho a no escuchar ninguna tontería de una persona indefensa que ha estado sentada en mi cuello por tanta injusticia desde hace 3 semanas. Koulie saltó como si lo hubieran picado. No es su culpa que sus padres estén construyendo. Gritó y dijo que podía tener conciencia y no recordárselo. Maya le gritó que no hay derechos, o él también es un huérfano sin educación. Iría a sus padres y les diría que necesita ganar algo para vivir. Esto es completamente diferente. Pero, ¿cómo respondía ella siempre, ya poniéndose los zapatos? Maya saltó a la calle, hirviendo de ira. Aunque, sobre todo, no estaba enfadada con Koulie. Deja que sea un llorón perezoso al menos 3 veces, pero no puedes cambiarlo. Sobre todo, estaba irritada por su propia paciencia sin sentido. ¿Por qué sigue viviendo con él? Incluso ella misma no sabía la respuesta a esta pregunta, pero de repente quedó claro que ahora era el momento de averiguarlo. Y no solo de su próxima pelea. Es solo un pariente adquirido repentinamente con sus acertijos, este médico que claramente tiene su propio interés en esta historia, pero por alguna razón, prefiere permanecer en silencio sobre él, y todo esto debe resolverse. Y ahora, con Koulie, también significa que es hora de un enfrentamiento. La chica pensó e inmediatamente descartó este pensamiento. Suena como un gángster. Que haya un tiempo para la limpieza general en la vida. Ella decidió este nombre. Incluso me gusta solo que ahora recordaba que nunca comía nada por la mañana. Ella estaba recorriendo este hospicio y ni siquiera pensó en la comida. Maya cruzó rápidamente la calle y se dirigió a la puerta transparente bajo el cartel de canela vainilla alrededor de la panadería. Un aroma tan impresionante se extendió por la panadería que costó mucho no ahogarse con la saliva en el acto. El vendedor familiar sonrió cuando me vio. ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy?, preguntó alegremente. Pan de canela, respondí. Su propio interés en esta historia, pero por alguna razón, prefiere permanecer en silencio al respecto. Todo esto debe resolverse, y ahora con Koulie, también significa que es hora de un enfrentamiento. La niña lo pensó e inmediatamente descartó el pensamiento. No hay tiempo, dijo ella. Suena como un gángster. Que haya un momento para la limpieza general en la vida. Decidió que le gustaba el nombre. Solo ahora recordó que no había comido nada por la mañana. Había estado recorriendo el hospicio y ni siquiera había pensado en la comida. Maya cruzó rápidamente la calle y se dirigió a la puerta transparente bajo el cartel de canela. Vainilla alrededor de la panadería, un aroma tan impresionante se extendió por todos lados que requirió mucho esfuerzo no ahogarse con la saliva en el acto. El vendedor familiar sonrió cuando la vio y le preguntó alegremente, ¿cuál es tu estado de ánimo hoy? Pan de canela, croissant con crema de mantequilla, bagel con leche condensada o algo salado. Hambre, exhaló Maya. Dame ese croissant y ese bollo de grosellas de allí. Ella saludó al chico y le dio un mordisco al bollo sobre la marcha. Salió a la calle, se sentó en el primer banco que encontró y rápidamente lustró la tapa de una botella con un refresco de frutas. Más sabroso que la vida, murmuró, no comí. No prestó atención a los transeúntes y de repente recordó cómo sucedió la felicidad en un orfanato una vez durante un turno de caridad en un campamento de verano en la costa del Mar Negro. Entonces, no salían del agua, nadaban 4 veces al día, pero ni eso les alcanzaba. Por la noche, aún tenía varios de los mismos desesperados huyendo al mar en cuanto los consejeros se dormían. Después de la primera salida de este tipo, les esperaba una pequeña sorpresa. Después de nadar en el mar, por lo general se sentían terriblemente hambrientos, y aún faltaba mucho para el desayuno. Maya, junto con los demás, no podía dormir por el hambre. Contó las horas hasta el amanecer, cuando finalmente llegaron a desayunar. Entonces, las tortitas de manzana con crema agria poco horneadas les parecieron la comida más deliciosa del mundo. Maya recordó cómo entonces, al igual que ahora, dijo con la boca llena, no comí vida más rica,
y sin importar lo que dijeran, era la más pura verdad. Para una persona hambrienta, todo estaba delicioso. Terminó el bollo e inmediatamente empecé a tomar un croissant mientras la botella de jugo se vaciaba rápidamente. No es el refrigerio más saludable, pero aún así era agradable de comer. A veces, mi teléfono en mi bolsillo vibraba y Maya inmediatamente adivinaba que era Koulye quien llamaba. Sus llamadas parecía desalmado, y por alguna razón odiaba su teléfono móvil, vibraba persistente e irritablemente, como si le pidiera a la anfitriona que contestara la llamada lo antes posible. Bueno, al menos lo reinicie, seguro, porque se sentó a esperarla. Para llevarle comida. Enojado, tiré la botella vacía a la basura. Era triste admitirlo, pero estaba cansado de mi prometido. Casi de inmediato, Koulye era uno de esos novios que, después de haber visto a una chica que les gusta, aferrarse a su víctima como una garrapata y deshacerse de ella. Hace 5 años, Nicola vio a una hermosa Maya rubia en una fiesta corporativa de Año Nuevo y decidió que de ahora en adelante, ella y solo ella tendría su atención. Koulye no se perdió la oportunidad de llevarle té y café e incluso salir a la calle para llevar a la niña a casa después del final de la jornada laboral. Todas las insinuaciones de la chica de que su atención la estaba molestando pasaron por alto los oídos de Koulye. Lo más ofensivo fue que en el centro comercial donde trabajaban, había muchas chicas que consideraban que Koulye era bonita. Sinceramente esperaba que al menos uno de ellos pudiera cambiar a su persistente novio por sí misma, pero pronto me di cuenta en vano. Nikolai se distinguió por su constancia. Nunca antes Maya había pensado que esto podría ser una desventaja. La constancia era algo maravilloso, pero solo cuando la necesitabas. Después de un mes de cortejo de Koulye, Maya se reconcilió gradualmente. Se acostumbró a él, al igual que se acostumbró a la música que sonaba constantemente en la sala de operaciones, al flujo de visitantes e incluso al volumen de negocios en el lugar de trabajo. A veces, incluso le contaba a Koulye lo que sucedió en un día. Una vez, inesperadamente para ella, me invitó a ver una película. De hecho, ella realmente quería ver una comedia y reírse con él. El clima fuera de la ventana era lluvioso en otoño, y estaba extrañamente triste en su alma. Desafortunadamente, Koulye aceptó definitivamente su oferta y casi de inmediato procedió a tomar medidas. Maya se rindió a él solo porque estaba terriblemente avergonzada, ella misma había creado una situación ambigua. Ahora resultó que ella había empujado al pobre hombre, y a menudo le reprochaba. Esto no es algo que mostrara más firmeza, aunque Koulye no entendió las insinuaciones de diversos grados de transparencia. Pero era posible simplemente enviarlo al infierno. El problema era que Maya entonces no tenía ni idea de por qué era posible enviar de manera grosera a una persona que siempre era amable, atenta, que le regalaba flores, compraba dulces, siempre estaba dispuesta a ayudar y sonreía incluso cuando estaba de peor humor. Era tan simple tomarlo y decirle que estaba cansada de él y que, por lo tanto, estaba haciendo una buena obra al dejarla sola. Sin embargo, estas palabras no salieron de su boca, y por lo tanto ella soportó. Aprendió a soportar la presencia de este hombre dulce pero cansado hasta las lágrimas. No se puede ofender a la gente sin razón. Después de todo, no fue su culpa. No se dio cuenta de cómo Koulye gradualmente arrastró sus cosas hacia ella y se instaló por completo en su apartamento. Todos los días iba a hablar con él en serio, pero por la noche, cuando regresaba del trabajo, encontró flores frescas en un jarrón y sus pasteles favoritos en el refrigerador. Y, por supuesto, Koulye, que se regocijó con ella como si no la hubiera visto en un año. Se despidieron de ella solo en la mañana cuando él le propuso matrimonio. Maya lo aceptó como algo inevitable. Entonces todo empezó a cambiar poco a poco, imperceptiblemente, pensó. Un reproche por los platos sucios puede ser solo un accidente. Después de todo, Koulye no estaba hecha de piedra, también tuvo días malos. Y después de este reproche, hubo un segundo, luego un tercero, y cada vez Koulye parecía mencionar casualmente el hecho de que su prometida era de un orfanato y no había nadie que le enseñara varias cosas útiles. No estoy enojado contigo por no lavar el plato de inmediato. En el orfanato, no había nadie para enseñar los pisos. Las mujeres normales los lavan 2 veces al día, incluso si no lo hiciste en el orfanato. En el orfanato, te vestiste con lo que te dio el Kostilianka. Ahora es el momento de que desarrolles tu propio estilo en la ropa.
Recientemente, cuando Koulye renunció a se volvió insoportable para el hombre ayudar a sus padres en la construcción de una casa de campo. Si pasaba todo el tiempo con ellos, sus padres no podrían soportarlo y mantenerlo. Maya no entendía lo que estaba pasando. Vivían juntos, pero ella era la única que pagaba todo, mientras él trabajaba en la obra. Maya sugirió que encontrara un compromiso entre ayudar a sus padres y a su propia familia. La niña respondió irritada, sugiriendo que podía ir con sus padres los fines de semana. Koulye aplaudió su idea, pero Maya lo corrigió, diciendo que debería limitar su ayuda a sus padres y trabajar en sí mismo, no en ella. Maya ganaba dinero por sí misma, pero por alguna razón, también tenía que mantener a Koulye, un hombre adulto y completamente capaz. El prometido se sintió insultado, alegando que Maya era huérfana y no tenía idea de que las personas normales consideraban su deber ayudar a sus padres. Los padres crían a sus hijos y les enseñan habilidades básicas, y cuando los niños crecen, es su deber ayudar a sus padres. Maya no tuvo que preguntarle nada a la chica. Koulye obviamente sintió que su prometida estaba a punto de mostrarle la puerta. Por la noche, vino con flores y su pastel de fresas favorito, tratando de ser amable y cariñoso. Maya decidió no recordarle que tanto las flores como el pastel fueron comprados con su dinero. Koulye pidió la ayuda de Maya para construir la casa y dijo que también llevarían a sus hijos allí durante el verano. Afirmó que la casa era su herencia, pero Maya sintió que había algo más que no estaba diciendo. Ella le preguntó por qué debería escuchar, y Koulye respondió que la vida era impredecible. Cualquier cosa puede pasar, por ejemplo, un ladrillo. Si el jarrón cae sobre tu cabeza, tú y yo nos dispersaremos o tendremos que averiguar cómo vivir con el mismo salario. Personalmente, no tengo otra opción que reducir los gastos para que funcione. Para ser honesto, Koulye, no veo ningún beneficio para mí en esta situación. Saltaste como un huérfano y tu voz se está volviendo peligrosamente alta, lo que es una señal de una pelea inminente. Traté de explicar algo, pero Maya pensó que tenía una respuesta para todo. No entiendes lo que es una familia, agitó la mano. Más tarde esa noche, fue a pasar la noche con sus padres, pero a la mañana siguiente regresó como si nada. Sin embargo, Maya estaba preocupada por visitar a un pariente en el hospicio y hablar con los médicos y su abuela. Cuando regresó a casa, Koulye estaba allí nuevamente, haciendo su reclamo habitual por los álbumes de fotos de Valentina Georgievna. Los álbumes contenían fotografías de ciudades antiguas con vistas a lugares desconocidos, pero ninguno de ellos estaba firmado. O la abuela o su difunto esposo coleccionaron estos recuerdos. También había muchas fotografías de la vida familiar, incluida una gran lámpara de araña con flecos sobre una mesa redonda, alrededor de la cual estaban sentadas varias personas. La anfitriona estaba sirviendo té. Esta fue probablemente Valentina Georgievna. Maya notó que el vestido de su abuela le quedaba perfecto y que llevaba un chal abigarrado. La niña también notó que el cabello de la anfitriona estaba cortado a la moda hasta la barbilla y peinado en grandes ondas. El color oscuro de sus labios sonrientes delataba la presencia de lápiz labial. Era una mujer interesante, una especie de Tissietinger. Las otras dos mujeres, aparentemente invitadas, lucían lejos de ser sofisticadas. Estaban vestidos con vestidos coloridos ordinarios con mangas cortadas, y su cabello simplemente estaba recogido en la parte posterior de la cabeza. No usaban maquillaje ni manicura y eran solo mujeres comunes y corrientes de esa época. En una de las fotografías, Valentina Georgievna estaba apoyada en el tronco de un árbol junto a su esposo, en el contexto de un jardín tropical con enormes hojas de palma que eran tan pesadas que no estaba claro cómo la esbelta y elegante mujer podría soportarlas. Era un misterio cómo las hojas no se rompían bajo el peso de estos abanicos gigantes. Al examinar de cerca a Maya, me di cuenta de que la prenda que vestía probablemente era solo una bata de playa ordinaria que había sido confeccionada para parecerse a un vestido de verano. Tenía tirantes dobles y estrechos en los hombros, una falda ligeramente fruncida y un cinturón blanco ancho con una pequeña hebilla. Sin embargo, a medida que pasaron los años después de la guerra, me encontré reflexionando sobre las peculiaridades de Maya. Se tomaron varias fotografías generales a lo largo de los años, aparentemente con amigos y en un sanatorio, y Valentina Georgievna siempre aparecía como una polilla extravagante con alas estrechas y escondidas.
Era difícil precisar qué la hacía tan diferente de los demás. No era solo su ropa y peinados, sino sus gestos, como la forma en que sonreía y giraba la cabeza. Todo en ella era diferente e inusual, como si no fuera de aquí. Mientras hojeaba los álbumes de fotos, no pude evitar pensar en el médico del hospicio de mi abuela, Iván Alexeyevich, que también había visto estas fotos. Seguramente, debe haber notado cuánto se destacó Valentina Georgievna. Era increíble que alguien a quien claramente le gustaba presumir no tuviera ninguna fotografía de su vida antes del matrimonio. Y si a eso le sumas el hecho de que ella habla alemán en sus sueños y se dirige a alguien llamado Erich, los secretos del pasado de esta misteriosa dama se vuelven aún más intrigantes. Cuando Maya preguntó por la mujer de la fotografía, mi abuela permaneció en silencio, solo sonrió maliciosamente y miró la imagen con ojos brillantes y transparentes. Maya estaba ansiosa por visitar a su abuela nuevamente para hacerle más preguntas. Quién sabe, tal vez mi abuela tenía la intención de que Maya mirara los álbumes y decidiera por sí misma qué le interesa. La anciana ya había demostrado que no era tan simple como parecía a primera vista. ¿Qué estás mirando?, preguntó Kouly, haciéndome estremecer. Apenas me contuve de cerrar inmediatamente el álbum. No te escuché acercarte. Me dieron esta tarea en el trabajo, respondí. Me había pedido que digitalizara y retocara las fotografías antiguas. Maya había estado trabajando en un gran estudio fotográfico durante un año y las solicitudes para organizar fotografías antiguas no eran nuevas para ella. Sin embargo, por alguna razón, todavía no quería que Kouly tomara el álbum de fotos de sus manos y hojeara las fotos de la bella Valentina Georgievna. Señaló con el dedo las fotos y remarcó que ella tenía un aspecto típico. Maya trató de hacer que su voz sonara más natural y respondió, tal vez su trabajo estaba en el mundo del arte o como modelo. Kouly estuvo de acuerdo, pero preguntó de dónde habían salido las fotos. Maya examinó las fotos detenidamente y concluyó que solo eran postales con diferentes tipos, nada especial. Sin embargo, Kostya sonrió triunfalmente y señaló que recordaba el nombre y la ubicación de una de las fotos. Definitivamente era Berlín, y reconoció la calle en su parte este. También notó que una casa en la foto era la misma donde acababan de filmar una floristería desde el otro lado. Kostya recordó que la ventana con jardineras en la foto ya no estaba allí, probablemente destruida por una onda expansiva, pero los soportes sobrevivieron. Las jardineras estaban ahora abajo, frente a la casa, todas cubiertas de hollín. Kostya recordaba bien esta foto y comentó que la plomería había funcionado y que el dueño había dicho algo. Anteriormente, era la tienda de su hermano, pero él era comunista y fue arrojado a un campo de concentración al comienzo de la guerra. Parece que no sobrevivió hasta el final con su esposa, quien también fue enviada con él. No me equivoco, pero lo más probable es que las fotos se hayan tomado justo antes de la guerra o en los primeros años. Kouly negó con la cabeza y le devolvió el álbum a Maya. El bisabuelo dijo que cuando entraron en Berlín, había mucha hambre, frío y miedo a los niños hambrientos y harapientos. Luego dijo que recorrió toda Europa y no dejaba de pensar que en Berlín los encontraría con cuernos. Resultó que también había gente allí y, por alguna razón, fue lo más difícil de aceptar. El bisabuelo habló sobre cómo él y sus camaradas intentaron ayudar a alguien con un pedazo de pan, a quien compadecieron o despidieron. Sí, parientes, ¿por qué tienen la culpa? No todos son cabrones, y hace frío, tiene hambre, y tienen hijos. ¿Cuántas personas maldijeron esta guerra y la odiaron terriblemente? Todos los míos miraron al novio con sorpresa. Nunca. Antes había pensado que este tema podría emocionarlo, y aquí en la foto continuó Berlín. Kouly se despertó de sus recuerdos y dijo, es interesante. Probablemente alguien de la familia estuvo en Alemania antes de la guerra. O tal vez encontró fotos de Valentina Georgievna nuevamente. Tal vez todavía sea extranjera. Maya tomó el álbum de él y dijo, interesante. Antes de ir a ver a su abuela el día señalado, fue a la panadería y le compró a la anciana un paquete completo de varias golosinas. Valentina Georgievna la recibió con una sonrisa, y de los regalos, llegó a un deleite indescriptible. Por fin comida humana. Ella estaba encantada y olió el bollo fragante con placer. No esperaba volver a probar un bollo así. No se alimentan bien.
Maya preguntó atentamente cómo fue la última vez que llevó a la anciana en una camilla lejos de la vista de las personas, y solo allí le entregó una bolsa de dulces. Hay que masticar lo que les dan de comer, puré de patatas, zanahorias, calabaza, carne, comida para conejos. Te traeré golosinas sabrosas cada vez. Mi sonrisa la complació de poder complacer a la anciana. Ahora miraba con placer mientras se ocupaba de un croissant. Solo dime por qué finges estar con los médicos. Parte de mi plan, dijo Valentina Georgievna sin dejar de masticar. Si dejo de hacer una comedia, no me darán vida con sus preguntas. Tengo preguntas, es posible que solo tengas una simple curiosidad, y ella amenazó con un trozo seco hacia el cuerpo. Solo piensa cómo llenar sus bolsillos, piensa que atacó la mina de oro. Te va a costar y que estás confundida niña, ¿pero qué mina de oro? Se te metió en la cabeza la idea de que puede que sea una anciana y lo entienda, pero ya han comenzado algunos cambios en la psique. ¿Es su suspicacia? ¿Sabe cómo mantener la boca cerrada? Sí, lo suficiente por un rato y no lo preguntaste en voz alta. Maya ya está lista para escuchar un rechazo enojado, también mantuviste la boca cerrada durante mucho tiempo. Me dijeron que una persona vio accidentalmente tu álbum de fotos y dijo que las postales con vistas son en realidad fotografías y que están en Berlín. Probablemente incluso antes de la guerra, al comienzo de la guerra, la anciana Erich me los corrigió secamente para que no sintiera tanta nostalgia en casa. Así que esta floristería y la casa, nací allí con la misma voz incolora, respondió Valentina Georgievna. Me llamaron Elsa, aquí, ese fue mi nombre hasta que cumplí 19 años. Afuera para estar en el trabajo. Nuestro departamento estaba ubicado detrás de la puerta trasera de la tienda. Crecí entre flores y me encantaba dibujarlas en un cuaderno tan pequeño que mi padre me dio. Nunca volví a ver a nadie así. Vivíamos bastante modestamente, aunque nunca habló de ello directamente, no aprobaba el lujo excesivo y creía que era necesario compartir con los demás todos los días. Contando los ingresos diarios, apartó una pequeña parte y a fin de mes hizo una fogata en el campo en un albergue. A mi madre no le gustó mucho, pero nunca lo contradijo. En este asunto, aunque probablemente todavía respetaba a su padre por su bondad, la bondad no lo salvó a principios de 1944 cuando fue arrestado por comunista. Una semana después, su madre también fue arrestada y nunca volvió a ver a sus padres. Maya se sorprendió de que no la encontraran. La anciana respondió de mala gana, diciendo que los amigos de su familia eran personas respetadas y que su posición en Alemania se consideraba segura y estable. Arriesgaron todo para esconderla en su ático. Allí vivió durante una semana, temiendo cada susurro, mientras le traían la comida. Por la noche, después del anochecer, comía en completa oscuridad y luego el dueño bajaba los platos sucios. Había una esposa en la casa que sabía todo y ayudó a su esposo a esconderla. Su hija de 10 años no sabía nada, pero sus padres vigilaban día y noche para asegurarse de que no se subiera al ático. Incluso inventaron el cuento de que las tablas del piso del ático estaban podridas y podían fallar en cualquier momento si no sabías dónde pisar. Una vez el padre de familia se le acercó llorando y abrazándola. Ella pensó que había perdido a sus 2 hijos en el frente y le preguntó qué le pasaba. Admitió que ya no podía ocultarla, pero al día siguiente tenía que venir a visitarlo para que trataran de averiguar qué hacer. Le parecía que lloraba de vergüenza por no poder cobijarla más, pero ahora sabe que lloraba de miedo. La única persona a la que podía pedir ayuda era el hijo de un soldado que derramó sangre en el frente. ¿Quién sabe qué hará cuando descubra que su propio padre esconde en el desván a la hija de los enemigos del Gran Reich? ¿Quién sabe qué hará un hombre al que le han lavado el cerebro con propaganda durante varios años? A la mañana siguiente, escuchó a Erich llegar a la puerta del primer piso. La niña supuso que era él y Erich lo confirmó. La anciana estaba asustada. Debe haber pasado 1 hora entera o incluso 2 antes de que alguien se le acercara. Pero cada minuto esperaba que se abriera y en el umbral veía un martinete feroz. Con una pistola en la mano, esperaba que gritara Heil Hitler y apretara el gatillo. Tenía tanto miedo que incluso comencé a descubrir cómo salir silenciosamente de aquí. En mi ático, había una ventana redonda que conducía al techo, y luego podía bajar por la escalera de incendios. La única dificultad era que la ventana estaba muy cerca del borde del techo. Había espacio libre de solo 1 palmo de ancho,
y la más mínima incomodidad podía costar una vida. Además, era de día y la gente caminaba por la calle. Probablemente me habrían visto. No importaba que no tuvieran idea de quién era yo. Después de todo, una niña a plena luz del día trepando al techo a través de la ventana del ático y yendo a la escalera de incendios no tiene que tener 7 palmos en la frente para adivinar que el cachorro de lobo se está escondiendo de alguien. Escuché voces apagadas abajo. La oficina del propietario estaba justo debajo de mi refugio. Me acosté en el suelo, con la esperanza de escuchar algo de su conversación, pero no pude entender nada mientras sucedía. Todo lo que tenía miedo de mover, miedo de recordar a mí mismo. No sé cuánto tiempo me quedé así, pero como empezó a oscurecer en el ático, supuse que ya estaba oscureciendo. Las fuertes voces de abajo no disminuyeron. Estaba terriblemente cansada de estar inmóvil. Parecía que incluso la sangre corría más lentamente por las venas, y los pensamientos permanecían cada vez menos en mi cabeza. La inmovilidad me canalizó, y al final, simplemente me quedé dormido. Me desperté en la noche porque la puerta se estaba abriendo y entró el dueño. Su olor llenó la habitación. Supuse que me traía comida, pero no era él. No tengas miedo, le oí susurrar en la oscuridad. Te traje comida. Mi nombre es Erich. Nunca le vi la cara esa noche, pero se sentó a mi lado mientras comía y me contó cómo planeaba sacarme de Berlín. Dijo que tenía un amigo en un pueblo cerca de la ciudad donde yo podía vivir en su finca como trabajador contratado. No llames la atención sobre ti, dijo. Mañana temprano en la mañana, Mayuri vendrá aquí como si fuera por mí. Fingiremos que vamos a pescar, y lentamente te sacaremos de la casa y nos esconderemos en el auto debajo de una carpa. Por alguna razón, lo escuché con algún tipo de indiferencia. Supongo que ya tenía tanto miedo del día que me detuve por completo. Sintiendo nada y, además, estaba tan terriblemente hambriento que no me importaba lo que dijera este tipo Erich. Tal vez entendió. Es porque apenas había terminado de comer cuando tomó mi plato y salió, deseándome que durmiera bien. Por la mañana llegó Martín. La hora era temprano, tal vez las 4. Me sacaron hasta que ninguno de los vecinos despertó. Tuve que acostarme en el piso en el asiento trasero del auto y me tiraron una carpa encima. Mentir era, por supuesto, terrible. Era incómodo y la tienda era pesada, pero era imposible hacer otra cosa. Además, todos mis pensamientos estaban ocupados con el peligro inminente. Había patrullas a la salida de la ciudad, y cualquiera de ellas podía registrar el auto. Los chicos cantaron una canción en voz alta. Se reían mucho, tal vez incluso esperaban despertar a alguien. Lo hicieron para que nadie tuviera dudas de que realmente iban al pueblo a pescar. Todavía recuerdo ese segundo cuando el auto comenzó a moverse. Pensé que había comenzado un terremoto, y en absoluto porque el auto vibró, solo retumbó. Entonces, en ese mismo momento, me di cuenta de que había pisado un nuevo camino que podría llevarme a una nueva vida. Desde la muerte, nadie podía darme ninguna garantía. Nadie podía decirme cuál era la mejor manera de actuar por adelantado. Había incertidumbre, y me adentré en ella como en una densa niebla, simplemente porque era imposible permanecer en un lugar. La anciana se quedó en silencio. Sus ojos se humedecieron y Maya no supo si eran llorosos por la vejez o por los recuerdos. Tal vez estés cansada, abuela, preguntó Maya. ¿Quieres volver? No quiero, inmediatamente frunció el ceño Valentina Georgievna. No tan viejo como para no ser capaz de contar una historia de principio a fin. Se secó los ojos con un pañuelo y continuó con una voz firme y completamente diferente. Ahora entiendo lo que pensaba sobre mí sobre todo. Aunque, ¿cómo podría ser de otra manera cuando estás tan asustado? Los chicos Erich y Oir me parecían tan fuertes, confiados. Solo más tarde, me di cuenta de que tenían miedo. Nada con ella es menos que aterrador pensar que se les haría si todo fuera revelado. Para llegar a la granja de Tayet, los muchachos tenían una opción. No tenían que ofrecerme ninguna ayuda, y nadie los habría culpado si no lo hicieran. Sin embargo, encontraron el coraje para salvar a una niña que nadie necesitaba, e incluso interpretaron canciones y se divirtieron mientras lo hacían. Ay nos condujo de una manera especial, llevándonos a través de la ciudad porque sabía que había un puesto de avanzada a la salida de la parte occidental de la ciudad. Hoy,
su viejo conocido estaría de guardia, y él nunca había buscado a los suyos. Esta vez tuvo suerte y salimos de Berlín sin obstáculos. Debería haberme regocijado, pero me sentí petrificado por lo que había experimentado en la granja de Tyr. Era muy pacífico allí, y la guerra no se sentía. La gente estaba ocupada con sus propios asuntos y los patos graznaban. Era difícil creer que Berlín estaba tan cerca con su desesperación, sonido de cristales rotos, arrestos y miedo. Toda la ciudad estaba saturada de miedo, y parecía que incluso las paredes de las casas resonaban por la insoportable tensión. Sin embargo, reinaba la calma en la finca de Martina Erich. Me dijo que lograron esconder a muchos ciudadanos soviéticos durante esos años. Fueron llevados a Alemania para realizar trabajos forzados, y los alemanes los llamaron Starbeiter, que significa trabajador del este. En esta situación, era más fácil hacerme pasar por una mujer de la Unión Soviética a quien Yair eligió para trabajar en su granja. Por si acaso, los chicos decidieron decirles a todos que no entendía el idioma. La última dificultad seguía siendo obtener un documento con mi apellido. Erich prometió cuidarlo. Aed me dio una habitación en la planta baja de la casa al lado de la cocina, y allí siempre hacía calor. A excepción de él, su anciano padre vivía en la granja y no había nadie más allí. El hermano mayor de Martín sirvió como jefe en algún lugar de Polonia, y su madre no pudo sobrevivir a la muerte de su hijo mayor. Murió una semana después de recibir la noticia de que su amado Goswell ya no vivía. Aed dijo que lo que más le preocupaba era no poder enterrar a su hijo como es debido. No fue nada, al parecer. Walter fue bombardeado y lo que quedó de él ya no podía ser reconocido. Dijimos que fue enterrado en una fosa común junto con el resto. El anciano parecía haber retenido su mente pero se volvió muy retraído. Se sentó al sol durante días enteros y cortó algunos trozos de madera cuando me vio. Le hizo una sola pregunta a su hijo, ¿por qué? No, ella es rusa, respondió Paul. Trabajaría para nosotros, y su padre no le hizo más preguntas. Y parece que no me notó en absoluto. No notó nada en absoluto excepto sus pedazos de madera. En cualquier caso, él no quería darse cuenta. El viejo parecía un caracol que duerme en su caparazón y sobresale solo si alguien realmente lo atrapa. Hayek arrastró toda la granja solo, y la granja era una huerta considerable, una huerta enorme. Sería fácil para las vacas, los conejos, algunos caballos y 5 lechones, patos, gallinas que también había que cuidar. Creo que a Teok le dio vergüenza cargarme. Con trabajo, pero sabía lo que es un pueblo, que en un pueblo alemán, en uno ruso, todo es igual. Los rumores se difundieron rápidamente allí. Chismes, pero Paik siempre eligió un trabajo más fácil para mí para recolectar huevos de gallinas ponedoras, para dar de comer a un ave, a recoger pasto para los conejos, o a recoger padances, hasta a un pozo por agua. Siempre iba el mismo. Algunos vecinos directamente decían que estaba claro que llevaba a un trabajador a la finca para hacer el trabajo más duro y sucio. Para ella. Martín siempre les respondía tranquilamente que hay hombres para el trabajo de los hombres. Pronto, se deshicieron de él con estas preguntas. Mi tranquila confianza tuvo un efecto aleccionador en ellos. Erich pasó la noche el primer día y luego regresó a la ciudad. Casi no hablé con él y lo vi poco. Y, de hecho, fue a pescar, aparentemente por completa plausibilidad. Así que solo nos vimos tarde en la noche para cenar. Teníamos lucio frito y patatas hervidas. Esa noche, el anciano se acostó temprano y Auk y yo decidimos comer en la cocina. Entonces, por primera vez, pude verlo de verdad. Era guapo, eso sí, con curiosidad. Maya preguntó, y la anciana suspiró demasiado. Esperaba movimientos pesados y torpes, pero no hubo nada por el estilo. Erich se movía con facilidad y gracia, como un hábil gimnasta. Resulta que, por insistencia de su madre, hacía gimnasia desde que era un niño pequeño. Nacido prematuramente y débil, Erich no había podido amamantar debido a una succión débil. Sus padres habían estado preocupados por su vida durante todo su primer año. Cuando sobrevivió, hicieron todo lo posible para asegurarse de que creciera sano y fuerte, y lo consiguieron. Mirándolo, era difícil creer que tal belleza pudiera existir en la tierra. Quizás fue porque no había visto a mucha gente hermosa últimamente, era el verano del 44,
y estaba claro para todos que Alemania no podía ganar la guerra. Nadie creyó la propaganda de los malditos juradores. Cuando Maya se echó a reír por la palabra vulgar utilizada por su abuela, Valentina Georgievna no le prestó atención. Se podía escuchar a los malditos juradores gritando sobre las tropas nazis victoriosas que marchaban por Europa, trayendo paz y orden, y limpiando la tierra de comunistas que estaban quitando el pan a los trabajadores honestos. Afirmaron que los éxitos de los aliados eran pura falsificación. Pero en Alemania, la gente ya no creía en los propagandistas y sus gritos. Todos sabían que el final de la guerra estaba cerca y, como siempre en estos casos, sería malo para la gente común. Los alemanes que trabajaban en sus granjas aún esperaban que la tierra pudiera alimentarlos, pero los urbanos eran tétricos, de labios apretados y frentes surcadas que ya estaban arrugadas. El miedo acechaba en el fondo de sus ojos como una pica en el fondo de un río. Incluso aquellos que eran naturalmente hermosos pronto se convirtieron en individuos grises, exhaustos y envejecidos bajo la insoportable carga de la guerra. Erich se sentó frente a mí, sonriendo con indiferencia, como si no supiera nada sobre la guerra o la derrota inminente. Él y Jair de repente parecían niños que se habían escapado de la escuela. Estaban corriendo al cine y gastando su dinero de bolsillo en una bolsa de mezcla de dulces. Estaban felices por esta libertad inesperada. La comprensión de que habían violado las reglas de la escuela los llenó de un sentido de su propia audacia y fuerza. A mí que nunca he amado a nadie desde que ambos se fueron, en ese momento me di cuenta de cómo me había encariñado con Erich. Aid se quedó a su lado por un corto tiempo, pero siempre parecía que faltaba algo muy importante en mí. Y de la finca en general, lo importante era que se sintieran en todo. Aid se vio a sí mismo como un perro guardián, cantando canciones a todo pulmón mientras cortaba leña. Por cierto, ella le cantó terriblemente. No hablamos de eso, por supuesto, pero nos miramos a los ojos varias veces al día. Cada vez que veía lo mismo en sus ojos, también estaba aburrido y se sentía un poco perdido. Unos días después, Erich volvió a la granja. Esta vez, trajo documentos falsos a nombre de Valentina Georgievna Senkevich, originaria de Bielorrusia. Ya era tarde en la noche cuando Erich entró en mi habitación y me entregó un libro de trabajo. Ahora, este es tu verdadero nombre, me dijo. De lo contrario, olvídalo. No eres Elsa Grau. Eres Valisenkevich, y no entiendes una palabra en alemán. ¿Dónde estás? Encontré mi foto y le pregunté por qué la tomó. Lo tomé de tu padre, dijo. Luego sacó 2 fotografías más, las mismas en las que aparecía la floristería de mi padre. Estos también se los quité para que usted pueda regresar a su casa en algún momento, al menos en los recuerdos. Y nunca podré volver allí, dijo. Le pregunté, ¿no puedo volver a ser Elsa nunca más? Erich me miró a los ojos en silencio y sacudió la cabeza. Nunca. De repente me di cuenta con una claridad tan terrible. Elsa Grau ya no existe, y nunca volverá. Desapareció, tal vez murió, pero ella y yo somos ahora y para siempre personas diferentes. Soy Valentina Senkevich. Mi patria es Bielorrusia, y los alemanes me sacaron de allí para que pudiera. Trabajé por el bien de la gran Alemania, lo que significó que mi padre y la madre, propietaria de la floristería donde pasé mi infancia, ya no estaban allí. Nunca recibí un cuaderno en miniatura como regalo y nunca dibujé flores en él. Allí mi madre no hizo strudels de manzana de Navidad, y mi padre no me cantó canciones de cuna. Nunca volveré a hablar una palabra en alemán, ni cantaré una canción de cuna a mis hijos en el idioma de mi infancia. Erich debe haber sentido lo mismo que yo, cubrió mi mano con su gran palma y me hizo apretar el puño. Debes vivir, dijo en voz baja. Aunque no sepas cómo, es tan simple como no rendirte. Vive el día a día, y un día lo entenderás. La guerra me había llevado por un camino difícil, y mi familia me había sido arrebatada. Amargamente, no dije nada, y ahora mi pasado no queda nada para mí. Dijiste que me abrazó fuerte. Enterré mi rostro en su camisa. Que olía a tabaco, e inhalé con avidez el olor porque era el olor de un ser vivo. Erich estaba vivo, y era tan importante para mí porque me sentía muerto. Erich se quedó 2 días más, su licencia estaba terminando, y él quería tener suficiente tiempo para nadar en el río y pescar. Martín estaba contento de esto, y yo también. Incluso el anciano padre Payek resultó estar un poco vivo y miró fuera de su caparazón.
Una vez, incluso lo escuché cantar mientras garabateando en su eterno trozo de madera. Una vez, sin razón alguna, me sonrió alegremente, lo cual fue tan sorprendente porque no sospechaba que pudiera sonreír en absoluto. Erich era como un sol cálido, todo de alguna manera se descongeló en su presencia, y parecía que cuando él estaba cerca, no podía haber problemas. Los muchachos me llevaron con ellos al río para desviar mis ojos. Llevamos un par de caballos con nosotros y fingí bañarlos en el río. Pero, de hecho, los tres simplemente chapoteamos, y luego los muchachos asaron pequeños pescados en el fuego, y los comimos con papas al horno en lugar de la cena. En el sótano de Talles, había varias botellas de tintura de cereza que también cocinaba su madre, y bebimos esta tintura sentados junto al fuego. Capté los ojos de Erich en mí, y él me miró como si nunca me hubiera visto antes. En parte era cierto, me vio asustado, deprimido, asustado de todo, confundido y desafortunado en el mundo. Pero en ese momento, estaba sentado junto a nuestro fuego, sonriendo tranquilamente. Alegremente, él nunca me vio, y debo haber sido el alma en la granja de Taï. La comida era abundante y nadie me prohibió comer hasta saciarme. Había leche, huevos, mantequilla y, por supuesto, muchas verduras. La carne estaba un poco peor, pero seguía siendo un lujo increíble, especialmente después de Berlín. Los padres de Erich compartieron conmigo lo que comieron ellos mismos, pero la comida era tan cara que nunca comieron lo suficiente. Durante el tiempo que pasé en el campo, me volví un poco redondeado y mi cabello ya no se veía tan demacrado como antes. Mi cabello solía caerse en mechones, pero luego volvió a espesarse, con un brillo saludable. Incluso me sonrojé por el aire fresco. Erich definitivamente volvió a conocerme y no podía creer que me mirara con tanto interés. Era la forma en que un hombre mira a una mujer cuando le gusta. Por supuesto, tenía algo que aprendí de mis amigos. Una vez, un vecino me tiró un par de besos. Eso es todo, pero sentí que le gustaba a Erich. Tenía miedo de creerlo porque si de repente apartaba la mirada de mí, me sentiría rechazado. La chica sugirió que yo le gustaba, pero yo no estaba seguro. Sin embargo, no apartó la mirada, y cuando regresamos a la granja en la oscuridad, lo sentí caminar a mi lado, sentí su calor. Con una mano, llevó el bigote del caballo, y con la otra, muy ligera y cuidadosamente abrazó mi cintura. Difícilmente pude resistirme a no abrazarlo. Caminábamos así en la oscuridad de la noche, y más tranquila, de repente me imaginé que Erich y yo llevábamos mucho tiempo casados, y nuestros hijos dormían en sus camas en casa. Nunca había habido ninguna guerra, dolor o temores. Regresaríamos a casa jóvenes y felices, acostumbrados a vivir con dificultad y sabiendo firmemente que nuestro futuro dependía solo de nosotros mismos. En eso pensaba y casi creía en esta fantasía mía. Podría ser en alguna otra vida, la forma en que fue. Cuando volvimos a casa, antes de dejarme llevar por la cama, me peiné con especial cuidado y no me lo trencé como de costumbre. Me pellizqué un poco las mejillas y los labios para que se sonrojaran más, tiré diligentemente la almohada y dejé una vela encendida. Estaba esperando a Erich. Simplemente no pudo evitar venir a mí después de toda esta noche mágica, y vino, por supuesto, pero en un momento diferente. Ningún romance podría desarrollarse a tal velocidad. Pero entonces, ninguno de nosotros sabía lo que sucedería mañana o en una semana. Nadie sabía si viviríamos hasta el final de la guerra. Y nos amábamos aquí y ahora, sin pensar en el futuro. Teníamos prisa por decir todas las palabras tiernas, por darnos toda la pasión que podría durar toda la vida. Queríamos encajar todo nuestro amor en una noche. Aunque eso lo sabíamos de todos modos, al menos teníamos una noche, y nos pertenecía. Lo arrancamos de esta guerra, de este desconocido y, en general, de la muerte misma. Erich me envolvió en una manta y dejó una nota diciendo que ciertamente escribiría desde el frente. Me sentí tan feliz, tan devastada que me senté en la cama durante mucho tiempo, dando vueltas. En una semana, nadie sabía si viviríamos hasta el final de la guerra, pero nos amábamos. Aquí y ahora, sin pensar en el futuro, teníamos prisa por decir todas las palabras tiernas y darnos todo. La pasión que podía durar toda la vida, queríamos meter todo nuestro amor en una noche, aunque sabíamos que solo teníamos una noche, la arrancamos de esta guerra, de este desconocido, y de la misma muerte. Aik me envolvió en una manta y dejó una nota diciendo que ciertamente escribiría desde el frente.
Me sentí tan feliz, pero tan devastada que me senté en la cama durante mucho tiempo haciendo girar su nota en mis manos. Llegaron cartas suyas y Maya preguntó por ellas. La abuela sintió 2 veces. No escribió nada sobre la guerra, pero mucho sobre cuánto me ama y cómo espera que algún día pueda volver a verme. Resulta que iba camino a la finca y soñaba que algún día nos casaríamos. Entonces podríamos establecernos en el campo y tener nuestra propia casa donde vivir toda nuestra vida y criar a los hijos. No sabía que soñamos con lo mismo. La última carta llegó en febrero de 1945. El padre de Taïd ya había muerto en ese momento y nos quedamos solos. Martín salía a menudo por las tardes y siempre volvía muy tarde. Tenía miedo de pasar la noche sola en una casa vacía, así que no me acosté sin esperarlo. Un día regresó temprano, muy pálido, temblando y con grandes gotas de sudor en la frente. Inmediatamente me di cuenta de que algo le había pasado a Erich, y resultó que no estaba equivocado. Lo mataron en el frente. Maya preguntó, pero la voz de la anciana perdió su color y se volvió seca y sin emociones. Le dispararon por traidor. Resultó que estuvo conectado con los combatientes de la resistencia desde el comienzo de la guerra, pero por el momento tuvo suerte y nadie sospechó de él. Fue persuasivo en el papel de un verdadero Riz, pero al final de la guerra, la suerte de Taïd cambió. Como comprenderá, también participó en la resistencia de su propio pueblo. Me enteré de que Erich había fallecido. En julio regresé a mi tierra natal y me bajé del tren en Minsk. Sin embargo, hubo caos ya que muchas personas estaban cansadas, hambrientas y sin documentos. Rápidamente me dieron un pasaporte y me aconsejaron que olvidara que había estado en Alemania durante un mes. Viví en un albergue escolar reconvertido en Minsk y luego me fui a Moscú, donde conseguí un trabajo como diseñador gráfico en un teatro. Vivía en un departamento comunal al lado del teatro en una choza de piedra. La estupidez que experimenté fue el resultado de la conmoción y el trauma asociados con la guerra, por lo que nadie prestó atención a mis palabras distorsionadas. Con el tiempo, me deshice de mi acento y aprendí ruso rápidamente, por lo que nadie sospechaba que era alemán. Recordé el alboroto que se hizo por mi situación, pero un año después, cuando mi vida mejoró, me di cuenta de que Erich se había ido para siempre. Me di cuenta de que nunca lo volvería a ver y que nuestro amor era cosa del pasado. Quería escribirle a Jit para preguntarle sobre el entierro de Erich y si sus padres y su hermano mayor aún vivían. Sin embargo, tenía miedo de traicionarme a mí mismo. Más tarde, conocí a mi esposo Serga mientras trabajaba en un estudio de cine como diseñador de vestuario. Serga se enamoró de mí inmediatamente, pero no tenía ningún sentimiento especial por él. Fue amable y atento conmigo, así que no tenía motivos para rechazarlo. Sin embargo, a su hermano no le caía bien por alguna razón y no quería que Serga se casara conmigo. Esto resultó en una pelea, y los hermanos nunca volvieron a hablarse. Me acostumbré a Serga y probablemente aprendí de él. No di a luz a mis propios hijos, pero a Serga le apasionaba demasiado. Su trabajo era el de un científico, y yo era el único hombre con el que quería tener hijos. La guerra me alejó de él. Esa es toda la historia, pero hay algo que mi abuela no me contó. Me habló del misterioso benefactor que me colocó aquí y paga mi vida. Este es el hijo de Taïd, respondió la anciana sin dudarlo. Cuando Paik se casó, nombró a su primogénito Erich en honor a su mejor amigo. Al morir, le legó a su hijo la tarea de encontrarme y cuidarme. Tiene que hacerlo de forma anónima porque nuestro médico jefe espera chantajearlo, aunque en mi opinión, él está contando con eso en vano, y ahora probablemente estoy realmente cansado. Llévame de vuelta a la sala. Quiero acostarme. Maya ya se dirigía a la salida cuando Iván Alexeyevich la interceptó. Veo que te las arreglaste para llevarte bien con tu pariente, dijo sonriendo. Estás caminando en el parque. Y después de tus visitas, ella duerme muy bien. Profundamente. Probablemente sepas cómo puede ser, pero está contenta de que alguien la visite. ¿Conseguiste averiguar algo sobre su pasado? Preguntó rápidamente. Su mirada escurridiza cambió de benignamente benévola a tenaz y, en cierto modo, muy profesional. Mi abuela es de Minsk. Después de la guerra, se mudó a Moscú y primero pintó escenografía en el teatro. Más tarde, se convirtió en diseñadora de vestuario. Ella se casó. Es una pena decepcionarte,
pero no hay nada notable en su biografía, respondió Maya. Pero el benefactor secreto frunció el ceño al médico. ¿Tú sabes quién es? ¿Cómo se llama? En el estado de ánimo, desapareciste en algún lugar de la casa, dijo lastimeramente. Cocinaría algo. Tan cansada, respondió Maya. ¿Es difícil freír huevos revueltos? En realidad, dijo el novio con frialdad, una mujer normal alimenta a sus hombres con algo más sustancioso que huevos revueltos, especialmente si estos hombres están donde. Ella replicó al instante. Y si ponen todo su tiempo y esfuerzo en el sitio de construcción para sus padres, luego dejar que sus padres sean alimentados. Siempre supe que nunca entenderías nada sobre la familia, Siseo. Kazán huérfano, ¿qué? Tú sabes de ayuda familiar y lo entiendes. Sí, he invertido y seguiré invirtiendo en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque hay casos de, y sí, nos separamos. Y lo más probable es que nos separemos porque eres un salvaje. No sabes cosas simples sobre padres e hijos, lazos familiares o qué tipo de familia puedes crear contigo. Entonces, estoy construyendo esta casa para mí. Esto es mi retiro. Luego, sonreí y puse mi bolso sobre la mesa. Consideré que había llegado el momento de usarlo. Sorprendido, Cole se inclinó hacia adelante y dijo algo. De repente sintió tanta alegría, como si le hubieran dado una libertad. Largamente esperada. Realmente fue como hace mucho tiempo. Quería decir estas mismas palabras de verdad. La abuela dijo la verdad. ¿Qué carga? La imposibilidad de decir la verdad. Verdad. Los ojos de la niña brillaron con alegría y alivio. Ya era hora de irse, murmuró Cole mientras iba a recoger sus cosas. Ya te he soportado durante demasiado tiempo. Esa noche, Maya durmió profundamente como un bebé. Es por eso que no se despertó de inmediato de una llamada telefónica. Valentina Georgievna murió hace 20 minutos, le dijeron. Murió mientras dormía tranquila y tranquilamente. Trate de venir mañana, preferiblemente por la mañana. Iré, prometió la niña. Maya se desmayó y se sentó en la cama durante mucho tiempo, mirando al frente. Le pareció que vio un campo nocturno frente a ella, a lo largo del cual la joven y hermosa Erich y Elsa se estaban abrazando de nuevo. Y ahora, tienen una eternidad para nunca separarse. 6 meses después, Maya abrió la puerta sin dudarlo. Sin siquiera preguntar quién estaba allí, se sorprendió cuando vio a un hombre desconocido con un traje oscuro. En el umbral. Y me lo preguntaste, ella estaba sorprendida. Buenos días, mi Mikhailovna, sonrió con moderación. Vine a hablarte sobre la herencia que viene de tu pariente Valentina Georgievna, quien murió hace 6 meses. ¿Me dejarás entrar? Sí, por supuesto, respondió Maya. Se envolvió la bata con fuerza alrededor de su pecho. Adelante. Puedes sentarte aquí en el sofá, o tal vez iremos a la. En la cocina, tu pariente Valentina Georgievna perdió su hogar como resultado de maquinaciones fraudulentas, como sin duda sabes. Sin embargo, en Alemania tenía amigos que, al enterarse de su desgracia, pagaron su alojamiento por Internet. No solo consolaron a la anciana, sino que también le compraron una mansión a pocos kilómetros de Moscú con 3 plantas de terreno y, por supuesto, un maravilloso aire fresco. Los primos de Valentina Georgievna, el señor Vayev, dejaron un testamento declarando que esta casa y todo lo que hay en ella le pertenece a ella. En caso de que ella no viva para recibir la herencia, entonces todo va para ti, Maya Mikhailovna, como su único pariente. Solo necesita firmar los papeles, y luego la mansión será suya. Gracias, murmuró Maya, todavía incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El teléfono en su bolsillo vibró largo y especialmente triste. Cole, disculpe, responderé, se disculpó la niña. Sí, por supuesto, Maya, la voz de Cole estaba sin aliento y se enriqueció a la vez con miles de matices lúgubres. Una desgracia pasó en nuestra casa con mis padres. Se quemó hasta los cimientos esta noche, ¿todos estaban intactos?, preguntó alarmada. Sí, pero ahora no tenemos absolutamente ningún lugar donde vivir, interrumpió Cole. Maya, no tengo nada en que ayudarte, colgó la llamada y regresó a la habitación.